Muy bien, ahí tenemos ya entonces la pantalla. Vamos a reanudar las exposiciones. En este caso, hoy continuamos y finalizamos con el grupo número 2, que es al que le corresponde la obra Oliver Twist de Charles Dickens. Con ellos ya desarrollamos prácticamente todos los otros puntos de la exposición, incluyendo la denuncia social. Así que solo nos falta el argumento. Y para comenzar con el argumento, pues parte Annelise, por favor. Ok, bueno, la historia comienza así. Encontraron a una mujer en la calle que estaba a punto de dar a luz, pero lastimosamente no había nadie que la atendiera en ese momento. Llegaron a ver unas personas y suponieron que la mujer venía de muy lejos porque sus zapatos estaban como muy destrozados y estaban dañados. Entonces, por eso tuvieron cierta suposición. Vinieron y la llevaron a un lugar que era como el hospicio, en donde ella iba a dar a luz. La atendió un doctor que era el que trabajaba en ese lugar, pero aparte de eso, estaba una señora que no estaba en condiciones de atender un parto. Era una mujer que le decían en la historia dice que era una vieja borracha y pues como no había nadie más quien la ayudara, pues en condiciones así nació un niño. Eh, la mamá de ese niño pues lastimosamente nació. Y como ya sabemos, el niño se llama Oliver. Aquí donde comienza la historia y comienza a vivir todos los hechos este niño. Cuando él nació, lo llevaron donde una señora, en donde le iba como a enseñar las condiciones de sobrevivir sin tanto alimento, porque como sabemos, en ese entonces no se les daba como la alimentación necesaria a los niños. Entonces, para que ellos pudieran sobrevivir, pues no morir de hambre, por eso lo enviaron ahí. A los 9 años, el niño fue llevado al hospicio, es decir, el orfanato, en donde iba a estar parte de su vida. En ese hospicio estaba la señora Mann, que era la encargada de cuidar a los niños que estaban ahí, pero ella maltrataba mucho a Oliver, siempre la agarraba con él, le pegaba. El niño incluso ya sabía que cuando ponía la mano, ponía el puño, ya sabía que tenía, él ya estaba como advertido de que la podía golpear. Eh, un día llegó el señor Bumble, que era un funcionario, que era el encargado de poder ver eh, la situación o de ir a verificar cómo se encontraban los niños del hospicio. Pero en ese entonces Oliver estaba encerrado con unos niños, con dos de sus amiguitos, y estaban todos sucios. Y como la señora Mann era de doble cara, en el hospicio era de un lugar, era de buena forma, perdón, y cuando llegó el señor Bumble era como todo un angelito. Entonces viene y manda a decirle a una de las criadas que trabajan ahí que si pueden ir a traer al niño, que lo bañe y que lo limpie. Vino y bueno, y llegó y trajeron al señor Bumble, presentaron a Oliver ante el señor Bumble, porque lo iban a llevar a una junta, que eran parte de las juntas que hacían en ese lugar. Muchos se preguntarán por qué Oliver Twist si no se sabía el apellido de la madre, ni siquiera ni se sabían el apellido del padre. Entonces, Oliver Twist, el señor Bumble se iba poniendo, por ejemplo, a cada niño que iba llegando, les iba poniendo el apellido así por orden alfabético. Al niño anterior que había llegado le pusieron un apellido con la letra S. Entonces, como Oliver nació en ese momento, le pusieron el apellido con la letra T. Entonces, de ahí viene el apellido Oliver Twist. Entonces, luego de eso, pues ya teniendo listo al niño, lo llevaron a una junta, en donde el niño iba bien nervioso porque él ni siquiera tenía como conocimiento de qué era una junta o de qué se trataba. Entonces, lo llevaron, le hicieron una serie de entrevistas, le preguntaron ciertas cosas que aquí viene el señor del chaleco blanco, que le comenzaba a hacer una serie de preguntas y pues Oliver muy asustado incluso se puso a llorar, le dijeron cosas feas. Bueno, y después de todo eso lo volvieron a llevar al hospicio.
Lo que querían ellos es como poder asignarle a Oliver o que él aprendiera un oficio para poder vivir de eso. Entonces viene y después de cierto tiempo vino Oliver y aquí viene una parte en la que él pide doble ración de comida. Algo que lo consideraron como un delito, lo consideraron como que si hubiera sido un crimen, caso que no lo era. Entonces vinieron y lo fueron a encerrar al sótano. Y ahí estuvo el niño, no tenía en las noches, solo, sin nadie con quien hablar, con el gran frío que hacía. Entonces vienen y habían tomado la decisión de que querían conseguir como a un tutor o alguien para que estuviera con él, para que le pudiera enseñar un oficio. Y llegó el primero, que era el señor Campbell. Él necesitaba pagar, por ejemplo, unos gastos que tenía de sus casas y tenían pendientes. Él era un desollinador, entonces necesitaba como ese ingreso. Entonces el pago era de 5,000 esterlinas. Entonces él dice, él se puso a pensar que en realidad no le iba a venir nada mal ese dinero extra. Entonces vino y buscó al señor Bumble para que le dijera, porque estaba interesado en poder estar de tutor con Oliver. Entonces vinieron y hicieron cierto proceso. Primero lo llevaron a la junta, que es donde estaban los funcionarios, estaba el señor de chaleco blanco y por supuesto no podía faltar el señor Bumble. Comenzaron a hacer una serie de cuestiones para poder saber si el señor Gamble tenía como la capacidad de poder estar con el niño, porque a Gamble ya se le habían muerto varios niños estando con él, entonces necesitaban ver eso, porque pues necesitaban ver la realidad en la que iba a estar Oliver. Tomaron la decisión y lo enviaron a una corte que era donde estaban los magistrados, que ellos iban a tomar la decisión e iban a firmar una carta en la cual iban a aprobar para ver si Oliver podía irse con él. Entonces vino aquí y Oliver se desató. Él dijo que no quería estar con él, que él mejor preferiría morir que lo golpearan antes de estar con él. Entonces, los magistrados escucharon a Oliver y tomaron la decisión de, de no dejarlo ir con el señor Campbell. Y pues Campbell, ¿qué pasó? No obtuvo el dinero. Y otra vez enviaron a Oliver al hospicio y lo enviaron al sótano. Y como el señor Bumble y los demás eran muy malos, decían que hasta lo iban a ahorcar y que ya no querían al niño. Porque ya, en realidad, o sea, ellos lo consideraron como eso que hizo él, pues como se los comentaba anteriormente, como un delito. Entonces, después de unos días llegó un señor que era el dueño de las pompas fúnebres, era un fabricador, él fabricaba los ataúdes. Entonces vino y necesitaba como a un ayudante para tenerlo. Entonces, Oliver aquí comienza un nuevo camino. Pasa tiempo, se fue con el señor Sowerberry y estuvo con él, le enseñó a hacer el oficio, cómo hacer los ataúdes y llegó el momento en el que Oliver asistió a su primer entierro. Entonces, a Oliver como que le daba un sentimiento a las otras personas como de resiliencia. Entonces lo iba haciendo muy bien y con todo el proceso que se hace ante un entierro, entonces iba adquiriendo práctica y, y ahí iba él aprendiendo ese nuevo oficio. De repente conoció a Noé Claypole, que también que incluso Oliver era su subordinado de él. Entonces, también tenía que obedecer las órdenes. Estaba también Carlota, que era como la ama de casa que se encontraba en la casa del señor Sowerberry y de la señora Sowerberry. Un día, el señor Sowerberry tuvo que salir de viaje y pues como Oliver estaba haciendo todas las cosas muy bien,
Y vino Noé Claypole todo egoísta y él bien enojado que Oliver tenía como prioridades o que incluso se vestía mejor que él y él con su ropa toda antigua y hasta la casa en la que vivía. Entonces, él se sentía muy celoso. Entonces vino y como el señor Sowerberry no estaba, eh, vino él y le comenzó a decirle una serie de cosas a Oliver, que era huérfano, que su mamá era, en ese entonces utilizaba palabras muy ofensivas que hasta hoy en día las conocemos como ramera. Entonces a Oliver no le gustó eso y en realidad si a una persona le dicen así, como no se va a enfadar, más si era un niño que venía del sufrimiento. Vino y él de la furia que tenía se le tiró encima al Noé Claypole y le comenzó a dar sus golpes y vino el Noé Claypole también y de ahí entró Carlota y de ahí entró también la señora Sowerberry. Entonces ellos ya no, o sea, llegaron a una situación que, que no le tocó nada más que a Noé Claypole a ir donde el señor Bumble. Vino y emprendió un viaje para irle a decir lo sucedido. Entonces, y el señor Bumble le preguntó, y como sabemos que Noel Claypole lo único que quería hacerle era daño a Oliver, y le dijo mentiras, le dijo lo que en realidad no había pasado. Entonces, fueron a la casa, se le conocía como la Casa de la Caridad. Entonces vienen y el señor Bumble le da sus golpes a Oliver con su bastón, porque nunca faltaban, siempre le da un golpe. Y el señor Bumble tuvo una conversación con la señora Sowerberry, incluso le echaba la culpa a ella, porque dijo que le daba mucha carne, mucho alimento y que por eso él había cambiado de actitud y por eso tenía como esos sentimientos malos que lo conducían a realizar esos actos. Entonces, pues, cosa que en realidad no era así, porque fue el Noel Claypole el que le estaba diciendo cosas a Oliver y por eso él había tomado como esa actitud agresiva. Se fue el señor Bumble y vino y en la noche, pues, llegó la noche y Oliver como que vio la oportunidad para poder irse. Entonces vino y aquí comienza a emprender otro camino. Caminó por mucho tiempo, pero iba saliendo y se encontró a uno de sus mejores amigos. Se sentía tan feliz al poder verlo. Entonces, después de esto, vino y lo saludó y le preguntó cómo estaba y que se sentía muy alegre, pero lastimosamente el mejor amigo de él estaba a punto de morir porque tenía como una enfermedad. Entonces pues se despidió él y le dijo hasta pronto. Y comenzó a emprender un camino. Vino Oliver y caminó y con sus zapatos y volvió a caminar y caminar. Y pues llegó a un lugar en donde él veía la situación, era un lugar, iba hacia Londres. Entonces en ese lugar él vio que, por ejemplo, si un niño iba a pedir, era como malo, ya lo llevaban a encarcelar. Si un niño iba a pedir o alguien andaba pidiendo, eso no se podía ver porque pues ya te llevaban a la cárcel. Entonces llegó a un lugar y se encontró con otra persona que es el Truán, también conocido como Carlos Bates. Entonces viene aquí y va Oliver a donde él, bueno, incluso él le comienza a hablar y le pregunta, le comienza a hacer una serie de preguntas y pues ya después el Carlos Bates, el Truán, le dice que va hacia Londres también. Entonces, como que le dio la oportunidad para que Oliver pudiera viajar con él. Vienen y se fueron y llegaron a un lugar en donde estaban los otros amigos, que estaba Fahim y estaba Sykes. Entonces viene y comienza a conocerlos.
Un día, pues, comienza a verlos y todo, como él no conocía nada en realidad, pero más adelante se van a dar cuenta de lo que pasó. Entonces vino y en la noche, pues, él no podía dormir porque el fajín tenía como un gran ruido. Entonces vienen y de repente Oliver comienza a ver que sacan cosas, relojes, pañuelos, y, y que él se comienza a ver que por qué andan con todo eso. Y el Oliver tratando de hacerse el dormido, ¿verdad? Pero no, no era así. Entonces viene Fajin y le dice que si lo estaba viendo, que si estaba despierto y ya hasta ya lo iba a golpear. Y viene Oliver y le dice que por qué con tantas cosas, que por qué no las vende. Entonces comienza a cuestionar. Vienen ya después y a Oliver lo ven como una presa, se podría decir, para poder enseñarle el robo, porque Fajin era el que tenía la pandilla de niños. Entonces vieron la oportunidad. A Oliver no le iban a decir, mira, roba esto, porque según lo que yo leí, tal vez pensaban que no era como capaz de hacer esas cosas, que era un honrado. Entonces vinieron y pues trataron de decirle de otra manera, como ocultando las cosas tal y como son, sino que explicarle como para un niño el arte de robar. Entonces, pero que en realidad no es un arte, sino que eso es malo. Vienen y le dicen, va, y le comienzan a hacer los pañuelos, y a Oliver le hacen creer que hacen pañuelos, porque el montón de pañuelos que tenían, que todas las tardes iban a robarlo a la gente rica, y pues ellos ahí tenían como sus mañas para robar. Entonces viene y, y pues le hicieron creer eso a Oliver. Entonces viene ya después y fueron a la calle y de repente fueron a una librería, un lugar en donde venden libros. Entonces ahí eh, ven que le comienzan a decir a Oliver como qué es lo que va a ir haciendo. Entonces, así de una manera descuidada, ellos como que meten la mano en el bolsillo de la otra persona y como que, ay, tratan de esconderlo y como que así como hacen los robots, ¿verdad? A esconder en realidad cómo son las cosas. Entonces vienen y le dice que lo haga. Y pues Oliver se dio cuenta de que no estaba correcto y que en realidad lo que estaban haciendo era robar. Entonces viene Oliver y pues él como que no estaba muy de acuerdo y obviamente no lo iba a hacer. Aquí se viene a dar otro conflicto que de repente, bueno, vieron a un señor sentado, fueron donde él y pues ahí le pusieron, o sea, él iban a robar. Entonces, Oliver medio se fijaba, pero ahí él mejor se puso a leer un libro. Entonces, viene y el señor Brownlow los vio. Entonces, aquí eh, llegó a pensar en un momento porque alcanzó a ver al niño, que el niño era el que le había robado. Y en realidad no había sido él, sino que habían sido los otros niños de la pandilla. Creo que Annelies tuvo problemas con el audio, pero bueno, me parece que por donde va ahorita podría retomar el argumento Diego. Está bien, señor. Vaya, perfecto, Diego. Bueno, cuando el señor Brownlow vio que había un niño, bueno, cuando Carlos Bates y el truán le robaron el pañuelo al señor Brownlow, él no se dio cuenta de esto. Continuaba leyendo el libro y estos dos eran buzos para esto y salieron corriendo rápido porque ya era su día a día, no sabían que si se quedaban ahí, pues los iban a agarrar. Pero Oliver, que era la primera vez que veía que estaba pasando esto,
se quedó petrificado, no supo qué hacer, hasta cuando los vio correr, dijo, yo también voy a correr, pues sí, y salió corriendo, pero en ese momento el señor Brownlow solo vio a Oliver, entonces pensó que este le había robado a él, y gritó, un ladrón, ahí va, persíganlo, y comenzó a correr detrás de Oliver, y la gente que estaba alrededor también, al escuchar que había un ladrón, todo el mundo siguió a Oliver, lo perseguían por las calles y todo. Sí, de hecho, Carlos Bates y el Truán, o Dawkins, se mezclaron entre esta gente, haciendo como la ilusión de que también iban persiguiendo al ladrón, entre comillas, que, que supuestamente era Oliver, ¿no? Pero básicamente era para que no sospecharan de ellos. Y lo siguieron, lo siguieron. Oliver corría con todas sus fuerzas, hasta que en un momento lo pararon, le pegaron, se cayó, lo agarraron. Y entonces llegó como que la policía y se llevaron al niño, se lo llevaron como a un juicio en el que el Oliver se veía acusado de haber robado. Pero el señor Brownlow, al verlo más de cerca, más detenidamente, comenzó a tener ciertas dudas de que si realmente había sido este niño el que le había robado su pañuelo. Y de hecho también se le hacía muy familiar la cara o las expresiones de Oliver, pero no lograba recordar de dónde la había visto o de dónde venía. Bueno, sucedió el juicio, que el magistrado encargado era un hombre llamado señor Fang, y se vio acusado Oliver de este robo, pero ya estaba a punto de quedar culpable, que de hecho Oliver dijo que, no que él no había sido, que habían sido otras dos personas, hasta se desmayó y todo en medio del juicio porque pues se encontraba realmente mal, ¿no? En unas malas condiciones. Como ya hemos dicho, su infancia, su crianza no ha sido muy bonita que digamos, porque al ser huérfano lo trataban mal en esos tiempos. En fin, al final llegó el librero, que era el encargado básicamente de la librería, donde el señor Brownlow había comprado el libro que estaba leyendo. Y este vio todo lo que pasó, vio a los dos niños que le habían robado el pañuelo al señor Brownlow, vio que Oliver era inocente, que él no había hecho absolutamente nada. Entonces le dijo al juez, al señor Fan, que él era inocente y tal, hasta le dijo que el señor Brownlow se había ido sin pagar el libro porque se había llevado el libro. Al final, en final dejaron libre a Oliver, ¿verdad? Porque con esta declaración, pues, se vio que era inocente. Y el señor Brownlow tuvo cierta compasión de Oliver, porque al ver lo que estaba tan descuidado, tan mal, decidió llevárselo a su casa para poder cuidarlo y ya que se mejorara en salud y demás. Entonces se lo llevó en su carro y, bueno, en su carro que ahí era con animales, ¿verdad? Con caballos, carretas y así, porque pues ya eran otros tiempos. Y se lo llevó a su casa. Ahí sabemos que Oliver toma reposo durante varios días y lo cuida la esposa del señor Brownlow, que es la señora Bedwin. Bueno, pasan los días y los días y Oliver ya se iba recuperando, ya iba agarrando mejor forma. Él se alimentaba mejor, le daban mejores medicamentos, hasta que finalmente ya hasta se pudo parar, ya podía caminar y le agradeció mucho al señor Brownlow, estaba realmente agradecido. Él siempre trató o trataba de poder servir o ayudar a este señor en compensación de lo que había hecho por él, ¿no? Que lo había cuidado y todo. Bien, entonces, luego de pasar varios días así que el señor Brown lo estaba cuidando, em, al otro lado, digamos, al mismo tiempo, pero al otro lado donde estaba Fagin, estaban Carlos Bates, el Truán, toda esta banda de ladrones, cuando los dos ladrones, Carlos Bates y el Truán, llegaron donde Fagin, les preguntó que a dónde estaba el muchacho, es decir, Oliver, ¿verdad? Que vio que no estaba con ellos y le explicaron todo lo que pasó, ¿no? Que lo habían capturado, que se lo habían llevado. Y Fagin se enojó bastante porque no quería perderlo, ya que era de vital importancia para él. Entonces, aquí entra Sykes también, que Guillermo Sykes, que es un ladrón que trabaja para Fagin, que es bastante peligroso, y le comenta la situación, ¿no? De lo que había pasado con el niño, con Oliver. Entonces, estos deciden mandar a Anita
que es también otra niña, otra muchacha que trabaja para la banda de Fajín, a donde la comisaría, donde estaba la policía, donde se habían llevado antes a Oliver para hacer el juicio, a ver qué había pasado, que dónde estaba, haciéndose pasar por la hermana de Oliver, fingiendo que lo conocía, que se había extraviado, para que le dijeran la información que quería. Al final, Anita se dirige, le dice, la policía le dice que se lo había llevado el señor Brownlow a su casa, le dieron la dirección y tal. Entonces vuelve donde Fajín, donde la banda, y les comenta toda esta información que tenía. Y deciden idear un plan para poder secuestrar a Oliver, para que en una vez que Oliver saliera de la casa o estuviera por las calles, ya se lo llevarían de nuevo a donde estaba en la banda de ladrones. Así que un día, cuando el señor Brownlow estaba con un amigo suyo, que se llamaba el señor Grimwin, si no estoy mal, el criado del señor Brownlow no se encontraba en la casa y tenía que mandar a alguien a hacer un mandado, a dejar unos libros y una cierta cantidad de dinero a una persona. Entonces Oliver, como con ganas siempre de servir a la persona que lo había salvado, básicamente, lo había rescatado, se propone ir él para hacer este mandado. Brownlow decide que está bien, que le da el dinero, le da los libros que los tienen que dar y lo iba a esperar durante unos 20 minutos, si no me equivoco. Entonces el señor Brownlow deja un reloj con el señor Greenwin, que, bueno, el señor Greenwin era una persona que él decía que Oliver ya no iba a volver porque veía que venía de un lugar donde robaban y tal cosa, entonces pensó de que ya no iba a volver. Oliver se encontraba ya en camino al lugar que le había dicho el señor Brownlow, cuando de repente aparece Anita y comienza a decir, oh, hermano mío, hermanito mío, ¿dónde estabas? Te extrañé, te extrañamos en la casa, etcétera. Y la gente se comenzó a agrupar, digamos, alrededor de ellos, preguntándose qué había pasado, porque había un gran escándalo y demás. Entonces Oliver decía que ella no la conocía, que no era su hermana, y ella les dijo a la gente que se estaba agrupando que se había escapado de la casa, que había abandonado a su madre junto con ella, que supuestamente era su hermana. Entonces luego Oliver se dio cuenta que era Anita. Entonces dijo que estaba haciendo, le preguntó qué estaba haciendo, que todo lo que estaba diciendo era mentira, que él no se había escapado de ningún lado. Y la gente no le creyó a Oliver, le creyó más a Anita, que lloraba y todo. Hacía una buena actuación. Y le comenzaron a decir que se fuera con ella y que lo llamaron de ciertas cosas. De repente apareció Sykes, lo agarró del brazo y lo comenzó a jalar, diciendo como que tenía que volver a la casa y etcétera. Bueno, cuando se alejaron ya volvieron a la casa donde estaba Fajín, Carlos Bates y esta banda de ladrones. Y le encerraron a Oliver, lo dejaron como encarcelado, por así decirlo. Entonces ya no pudo volver con el señor Brownlow. A lo que el señor Brownlow pensó que Oliver se había escapado, que su compañero, su amigo, él tenía razón, se había llevado los libros y demás, aunque no lo podía creer verdaderamente porque desde que conocí al niño lo vio que era realmente honrado, que era una persona fiel, que era una buena persona. Y la verdad es que sí, Oliver a lo largo de la obra, de la historia, siempre ha sido un niño con excelentes valores, a pesar de que nació y vivió desde chiquito en un lugar que era bastante complicado, ¿no? Que al nacer huérfano y demás. Bueno, entonces se lo llevaron a donde estaba Fajín y los ladrones. Entonces, el señor Brownlow comenzó a poner como carteles o avisos de que Oliver, había un niño que se había perdido, ¿no? Que era Oliver. Y, y un día llegó a Londres el señor Bombo, que, que había decidido viajar a Londres por negocios. Entonces vio este cartel, bueno, en un periódico revisó esto, que alguien estaba preguntando por Oliver y se sorprendió tanto y vio que daba cierta recompensa, cierta cantidad de libras. Entonces aquí sí le interesó bastante. Entonces el señor Bumble se dirigió a la casa del señor Brownlow y para contarle un poco sobre Oliver, ¿verdad? Y bueno, hablaron
y le contó que Oliver había nacido, bueno, toda la historia de Oliver que habíamos conocido. Aunque dijo ciertas mentiras, como que era un niño malcriado, que se portaba mal y demás, que todo esto evidentemente era mentira, ¿no? Que no era verdad. Entonces el señor Brownlow, al escuchar esta historia, se desanimó bastante porque pensó que el niño era diferente. Y bueno, le dio la cantidad de dinero que ofrecía al señor Bumble. Y este señor Bumble se fue. Bueno, volviendo a Oliver, seguía los días recluido en esta casa de los ladrones. E incluso cuando llegó, intentó salir escapando, pero lo mantuvieron, no lo dejaron ir, básicamente. Y, y casi que le daban un gran puño de golpes, pero Anita lo defendió, diciendo que no era necesario el pobre niño. Y entonces salió en su defensa. Bueno, continuó los días ahí en esa casa, hasta que un día Fahim y, y Guillermo Sykes estaban ideando un plan, que era un golpe, un robo que estaban planeando hacia una casa localizada en Chelsea. Y para este golpe y para este robo necesitaban la ayuda de un muchacho, un niño pequeño. Entonces Fahim propuso a Oliver como que ayudante a Sykes para eso, porque como el objetivo de Fahim con Oliver era hacerlo lo que viene siendo un ladrón, eh, enseñarle todo sobre robar. Entonces le pareció una buena idea que fuera con Sykes, que básicamente se podría decir que era mano dura, que con él había que tener bastante cuidado porque hasta te podría matar incluso si no hacías lo que él quería o te podía golpear bien fuerte. Entonces deciden, al final Sykes acepta y decide ir con Oliver, llevarse a Oliver a este robo, a esta expedición. Bueno, Oliver pues no tiene de otra, tiene que ir junto con Sykes a este lugar. Bueno, él realmente sin saber a qué iban, solo le dijeron que iba a acompañar a Sykes, que iba a ser como su nuevo amo, digamos. Entonces, se dirigen a este lugar, pasan por muchas calles, tienen que recorrer muchos caminos, pasan días y noches, hasta que llegan a un lugar cerca de Chelsea, que es como una casa abandonada, si no me equivoco, que ahí es donde lo esperaban Barney y Thomas Crockett, que bueno, estos dos son compañeros o cómplices, por así decirlo, de Sykes, y ellos le iban a ayudar a organizar este robo a esta casa. Entonces, llega la noche y duermen un rato y por la madrugada se levantan, que ya habían decidido ir a hacer el golpe. Sykes y Crockett se llevan al muchacho, a Oliver, para esta casa, mientras que Barney se quedó como en la guarida, digamos, que estaban. Y bueno, al momento de llegar, Oliver se dio cuenta de lo que estaba pasando y no quería él, se negó, le plantó cara a Sykes y le dijo que no quería. Pero Sykes al ver esto se enojó bastante y tenía miedo de que Oliver gritara tanto que lo escucharan, ¿no? Que llamara la atención y los agarraran. Entonces, Thomas Crockett logró tranquilizar a Sykes y que no hiciera una locura, porque incluso lo amenazó con dispararle y matarlo, ya que si no, no le iba a servir para este robo. Entonces a Oliver pues no le quedó de otra que, que hacerle caso otra vez a Sykes. Así que el trabajo de Oliver básicamente consistía en entrar a la casa mediante una apertura que había cerca de una ventana que tenía, ya que al ser el pequeño y, bueno, el cuerpo pequeño, pues sí que cabía. En cambio, Sykes y Crockett no cabían en ese lugar. Así que Oliver entra a la casa y está a punto de pedir ayuda, de gritar por ayuda para que le ayudaran a él, ¿verdad? Y cuando de repente le dispararon a Oliver, desde la casa le dispararon. Entonces hubo un gran desorden, hubo un gran alboroto y se tuvieron que ir corriendo. Oliver fue ayudado por Sykes y por Crockett porque le habían disparado en el brazo o cerca del brazo y iba con un gran dolor, iba todo adolorido.
y se lo llevaron, y al final Sykes decidió dejar a Oliver tirado cerca de un foso, porque al llevar al muchacho entre sus brazos ya no hacía que, no le dejaba ser tan ágil como para poder huir, ya que había gente que lo estaban siguiendo. Los de la casa habían salido y están persiguiendo a estos ladrones. Entonces deja abandonado a Sykes por ahí, dejan abandonado a Oliver, lo tiran y salen huyendo Cracked y Sykes. Bueno, en todo esto, con Fagin, de repente ve que a la casa de ellos llega solamente Cracked y se le extraña porque no estaba Sykes ni Oliver y le pregunta que qué había pasado y tal. Y le comenta lo que ya les he relatado, ¿no? Que Oliver lo habían abandonado y Sykes se había dado la fuga, quién sabe a dónde. Entonces Fagin se puso muy histérico, se molestó bastante con esto y, y comenzó a ir a diferentes lugares preguntando si habían visto a Sykes o al muchacho, pero no tuvo mayor respuesta hasta que al final em, llegó a la casa donde estaban estos y, bueno, Anita, que, que era la, digamos, ayudante, que también amaba mucho a Sykes, que eran básicamente como amantes, digamos, Sykes y Anita, que a Anita le importaba bastante Sykes, a pesar de que era una persona básicamente odiosa, digamos, porque pues trataba muy mal a las personas, incluso a Anita la trataba tremendamente mal. Entonces nos damos cuenta que Sykes llegó a estar con Anita y Anita lo cuidó durante bastantes semanas. Y, y bueno, al final Sykes le dice a Anita que vaya donde Fagin, que quiere cierto dinero, porque ya necesitaban dinero, ¿verdad? Que aquí Sykes seguía bastante mal porque se había enfermado y entonces había pasado en cama, pero ya podía hablar, ya era un poquito más consciente. Y bueno, Anita va donde Fagin a pedirle esto. Y, y bueno, no, pero disculpen que se me fue una parte bastante importante. Cuando Fagin fue a buscar a Sykes, que no lo encontraba, al volver a la casa se encontró con un nuevo personaje, una nueva persona que es bastante importante, que esta persona es Monks. Es, es básicamente también alguien que se dedica a estas cosas, a estas fechorías, de robar y demás. Y que esta persona tiene bastante interés por Oliver, que bueno, más tarde, más adelante, casi que al final se nos revela el porqué de todo esto. Y tiene ciertas noticias de este niño, que básicamente él había ido a donde nació Oliver, que era por el hospicio y el orfanato, y habló con el señor Bumble, que bueno, el señor Bumble, en todo el tiempo que pasó esto, luego de que fue a Londres, volvió a este lugar, al pueblo, al del inicio, y conoció a la señora Courtney, que era como la matrona del hospicio, básicamente. Y como que al final se enamoraron y hubo un cierto romance ahí. Pero aquí hay una parte importante. En estos momentos, la señora Courtney es llamada por el hospicio, por el orfanato, donde había una enfermera que se estaba muriendo ya, que ya estaba en sus últimas, y que había pedido hablar con ella. Entonces ella, enojada porque la habían interrumpido, se dirige a este lugar. Y esta señora le comenta que la mamá de Oliver, que, que recuerda que era una señora que había llegado, que había dado a luz a un niño, pero que había muerto, le había robado un medallón de oro y una sortija, un anillo, que básicamente solo decía el anillo Agnes y un espacio vacío que era para poner el apellido. Y le había comentado esto, de que se lo había robado y lo había mandado a empeñar y demás. La señora Courtney, al escuchar esto, le interesó bastante, pues por el valor, ¿verdad? Y demás. Entonces decidió ir a sacar de empeño de donde lo había dejado esa enfermera que murió finalmente. Después de contarle esto, ya se murió. Y guardó estas cosas que pensó que le podría servir para un futuro.
En fin, Monks llega a este hospicio y conoce al señor Bumble, el cual tuvieron una plática y salió a la luz lo de este medallón que su esposa, bueno, el señor Bumble se había casado con la señora Courtney, ya eran esposos. Entonces le contó que ella tenía cierto conocimiento sobre esto. Y los mandaron a citar a un lugar algo alejado de lo que viene siendo el hospicio. Y para que la señora le contara sobre todo esto, de dónde había conseguido esto, cuál era su historia. Y bueno, le comenta a Monks, sin antes sobornarlo por la información, pidiéndole 25 libras, le comenta sobre todo esto, la historia de la enfermera que se había robado el medallón y demás. Y, y le comenta que era sobre Oliver, el niño que había nacido y justo se había muerto su madre. Monks, al enterarse de esto, le pide las cosas y ella se las da porque los tenía por ahí. Y decide tirarlas al mar, si no me equivoco, para que nunca jamás se vuelvan a encontrar esto. Es decir, que a Monks no le convenía o no quería que la gente o Oliver se enterara de quién era realmente, cuál era su identidad de todo esto. Bueno, todo esto transcurrió mientras Oliver estaba recluido de la pandilla, que luego se fue a la casa a robar por Sykes y demás. Y luego en ese momento llega donde Fajin y le comenta toda esta situación. Y Anita, que estaba por ahí, prestó atención porque se había escabuido. Así que escuchó toda esta historia. Y Vaya, te luego, voy a interrumpir, Diego. Perdón que te interrumpa cuando estás emocionado, pero te va a ayudar Emilia en el tiempo que queda. Va a retomar el argumento donde se quedó Diego. Emilia, ¿estás por acá? Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, llega el doctor, se quedó donde Mons, ¿verdad? Sí, de ahí partí. Bueno, para ir corriendo, llega el doctor Mons, los Vernon, que luego de asegurarse de que las mujeres están bien, em, porque, porque habían visto en la casa, retomando la casa de donde donde estaban la, la casa donde fueron a robar, estaban dos señoritas. Y viendo el señor doctor Los Verdes llega y ve si estaban bien. Y luego sube a ver al muchacho, parece que estaba bien. Luego estaba un poco mejor. Las señoras Bailey y Rosa, que estaban, esas dos señoritas lo observan bien y pueden creer que es uno de los ladrones, pero en realidad él no quería el robar. Y Rosa le hace jurar que a su tía que lo van a defender sin atreguar. Y luego al chico hasta que demuestra que es culpable, ¿no? Después, cuando Oliver se mejora, les explica sobre todo sus desgracias. El doctor Losberne, ya anteriormente dicho, va a preguntarle a los sirvientes con el alguacil, ahí si se encuentran claros o no. Después de que este niño con cara linda de ángel lo escribe el niño, eh, le dicen que están dudando que sea uno de los involucrados. Y luego es que dudan que sea un integrante de él. Luego la puerta de la policía, porque llamaron a la policía, y al parecer fueron llamados por los domésticos. Y estos domésticos le dicen que Oliver, efectivamente, era parte, pero no tenía la intención de robar. Luego, un buen rato de algunos estragos, la policía van a Oliver, los ven
dice que la herida que fue producto de que él fue y al solo llegar lo dispararon, eh, fue producto por una caída, pero en realidad no fue así. Eso le dice el señor Losberne a los policías, pero en realidad no es así. Luego se van todos tranquilos a saber que el chico era de verdad inocente. Pero, bueno, bajo las tensiones de las mujeres y el doctor, el, el chico se recupera bastante rápido. Luego, seguimos que Oliver realiza una travesía para Londres, otra vez, con Losberne, que el doctor, para visitar a señor Barlow, quien lo socorrió desde el principio, ya habíamos dicho. No obstante, eh, llega a la vivienda, se encuentran en venta y el hombre se ha marchado, el señor Rosberg. Él tiene, Oliver se queda muy preocupado, se queda como muy triste porque el señor Barlow es el que lo ha socorrido. Y le dicen que se fueron para las Indias Occidentales. Luego Oliver empieza a disfrutar de una nueva vida con las mujeres, que es Rosa y Melly. Van a una casa en el campo donde se imagina un montón de cosas. Oliver queda a juega, va a iglesia, ya mantiene una vida organizada, muy feliz. Corrido por el campo de Rosa y la enfermera. Eh, Pareciera que fuera a morir, pero en realidad mejoraba Oliver. Luego Enrique Mailey hace hace presencia. Preguntó por Rosa, porque Enrique estaba enamorado de Rosa. Había como un amarillo ahí, eh, con la que se quería casar. Hablan y Rosa se da cuenta que es adoptada de principios humildes. Le dice a su desigual que que no podía ser esposa por él porque ella pertenecía a una clase diferente que él, básicamente. Luego Enrique se entristece y se regresa a Londres. Luego aparece el señor Bublé, que ya casado y transformado en el director del orfanato, porque lo ascendieron. Extraño bastante sus momentos cuando estaba soltero y cuando era algo así. Va al camino para una taberna, se topa con un desconocido y le pregunta por la mujer que ayudó a la mamá de Oliver, que en su parto, que Annelies lo había dicho. Bueno, después Bumble va a las probabilidades de sacar un beneficio con el secreto que habían dicho sobre el medallón de Agnes y llega Monsk. Le piden al señor Bumble y a la señora Corney que revelen ese secreto y a cambio le iban a dar un como una paga. Y llega la señorita Corney, le revela todo, le da la paga y le da donde, como ella había ya tenido el medallón, fue a sacarlo del empeño y llega, se le da la joya a Mons, que lo avienta al mar, los 3 semanas de enfermo, manda a Anita a la vivienda de Faggy para buscar un dinero. Ya en la morada de Monsk, ella oculta en la puerta, escuchaba una conversación entre los hombres y retornó para hablar con Sykes. Le da como una especie de droga que lo deja como eh, así dormido. Y luego ella se va para donde estaban las 2 señoritas, a decirle, donde estaban Maylie, a decirle a Anita que le comentó todo sobre
Mons. Y cómo que puede comprobar que la identidad de Oliver, cómo la pueden comprobar. Y Emilia, luego, perdón, te voy a interrumpir, Emilia, porque no nos va a alcanzar el tiempo para aguantar el final, porque sí, ya es hora de finalizar la clase y de ir a almorzar. Así que, bueno, no nos vamos a afligir ni nos vamos a desesperar. El lunes terminan, porque si al final se viene la parte más emocionante todavía. Entonces vamos a retomar el argumento en la parte que acaba de mencionar Emilia, que Anita droga a Sykes y que aparece y llega donde la señora, donde Maylee y donde Rosa. Así que si pueden los del grupo anoten a dónde vamos a partir, porque es probable que alguno de los tres que empezó bueno, que explicó ahora el argumento, puede que Annelies, puede que Diego, puede que Emilia retomen, o puede ser que cualquiera de los demás. En el caso de Wilmer, si se conecta, puede ser Wilmer, o puede ser Evelyn, o puede ser Roxana. Así que lo importante es que retomemos y sepamos a dónde nos hemos quedado y el lunes terminemos. Así que hay más tiempo que otra cosa, no nos vamos a desesperar tampoco. Y obviamente el grupo 3 también se prepara porque no creo que el lunes nos echemos toda la hora, aunque es una hora de 45 minutos, así que todo puede suceder, pero de todas maneras el grupo 3 esté listo porque la verdad es que esta obra es súper grande, no podemos sí, pretender sí. Yo iba corriendo no a podemos ver si pretender podía. el cortarla, pero sí, definitivamente es bien, bien complicado. Así que igual felicitar a los compañeros del grupo, a los que han expuesto el día de hoy, a Annelise, a Diego y a Emilia. Y el día lunes nos volvemos a reunir para terminar con la exposición de este grupo, ¿de acuerdo? Así que feliz tarde para todos y feliz fin de semana. Adiós, señor. Gracias. Adiós, hija, hasta Bueno, luego. señor, gracias. Adiós, Jade, Adiós, hasta señor. luego. Adiós, Evelyn, Muchas hasta el gracias, lunes. señor. Con gusto, hijo. Gracias. Tú también cuídate. Hasta luego.